En el corazón de California, donde el tiempo parece haberse detenido, existe un lugar donde el eco de las botas aún resuenan sobre la tierra polvorienta. Un pueblo donde cada esquina guarda secretos y cada edificio cuenta una historia olvidada. Bienvenidos a Columbia State Historic Park, un auténtico vestigio del viejo y lejano oeste, donde la fiebre del oro no solo transformó la vida de miles, sino que dejó huella imborrable en la historia. Aquí, entre carruajes, salones y antiguas tabernas, se respira el espíritu de una época llena de ambición, peligro y misterio. Acompáñame, porque hoy no solo recorremos un pueblo, sino también que viajaremos en el tiempo, en este tiempo. Y hoy visitamos Columbia en el Día de Pascuas. La celebración de Día de Pascuas mantiene viva una tradición que conecta directamente con el espíritu del viejo oeste. Cada año, este histórico pueblo revive la clásica búsqueda de huevos de Pascua, donde los niños, familias recorren sus calles antiguas en busca de los huevos escondidos, tal como se hacía décadas atrás. A menudo, los eventos incluyen actividades al estilo siglo XIX, con personajes vestidos de época, juegos tradicionales y un ambiente que te transporta a otra era. Gracias por acompañarnos en este video en Día de Pascuas. Iniciamos. Vale mencionar que aunque la festividad de Pascua tiene raíces mucho más antiguas en Europa, en Columbia, California, esta tradición comenzó a tomar forma como un evento comunitario a mediados del siglo XX. Cuando el lugar fue preservado como parque histórico estatal en la década de 1940. Desde entonces, la celebración se ha convertido en una actividad anual que mezcla historia, cultura y convivencia familiar. Hoy en día la Pascua en Columbia no solo es una simple búsqueda de huevos, es una experiencia que permite a los visitantes vivir la historia mientras celebran una de las festividades más queridas del año en este lugar. Les mencionaba hace rato en un reel que es chistoso que esta tremenda piedra, gigantesca piedra, observa, literalmente en este arco que tiene, esté literalmente sostenida por esta otra piedra pequeña. Chécate, es increíble. Mira, fíjate la curva que tiene esta piedra, y tiene por ahí unas cuevas. Literalmente es una cueva. Pero lo que les decía, que se me hace muy chistoso que esté sostenida literalmente nada más por esa piedra. Aquí, en estas tierras, el oro literalmente emergía de la tierra. Grandes riquezas fueron descubiertas en sus suelos y ríos cercanos, convirtiendo a Columbia en uno de los asentamientos más prósperos de su tiempo. Una muestra, pues, estas grandes rocas. Voy de descenso. En aquellos tiempos se decía que un hombre podía cambiar su destino en cuestión de días o perderlo todo en un instante. Las fortunas nacían tan rápido como desaparecían, y el polvo dorado no solo llenaba bolsillos, sino también corazones de codicia, sueños y misterios. Plantas que son ponzoñosas, que si las tocas te puedes dar comezón. En este día de Pascuas, todos los locales y todos los restaurantes que tiene este pueblo, pues venden un poco de todo, venden chicken nuggets, venden hamburguesas, y todos
vestidos típicos a la época. Estos carruajes que se exhiben pertenecen principalmente a mediados y finales del siglo XIX, aproximadamente entre los años 1850 y 1880, la época en que Colombia vivía su auge durante la fiebre del oro. Estos vehículos eran esenciales en la vida diaria del viejo oeste, servían para transportar personas, mercancía e incluso para ceremonias importantes como los funerales. Este carruaje funeral solía ser más elaborado con detalles elegantes, ventanas de vidrio y un diseño solamente que reflejaba el respeto hacia los difuntos. En aquella época la muerte era una presencia constante debido a enfermedades, accidentes de mineros y conflictos, por lo que estos carruajes no eran raros, sino eran una parte importante de la vida cotidiana en estos pueblos como Colombia. En esta celebración de Día de Pascuas, muchas de las personas que ves vestidas con ropa antigua forman parte de una recreación histórica, como ya lo habíamos mencionado, del estilo del siglo XIX, la época del viejo oeste. Estas vestimentas están inspiradas en cómo se vestía la gente durante la era de California en plena temporada de la fiebre del oro, conocida como California Gold Rush. Los hombres suelen usar camisas, chalecos, sombreros de ala ancha y botas de cuero, mientras que las mujeres visten vestidos largos, enaguas y sombreros o coletas al estilo victoriano. Vale resaltar que no son disfraces modernos al azar, sino trajes diseñados para representar con fidelidad la vida cotidiana de aquella época. En eventos como la Pascua, el parque cobra vida, como si el tiempo retrocediera, y los visitantes pueden ver personajes actuando como si realmente vivieran en el siglo XIX. Vale mencionar que durante la fiebre del oro, Wells Fargo operaba como banco y también como compañía de transporte de valores y oro mediante diligencias. En Colombia, su oficina representaba un punto clave donde se enviaban y recibían envíos de dinero, oro y documentos importantes. Nota importante, la cantina era un lugar de encuentro principal de mineros y viajeros. Ahí se bebía, se jugaban cartas, se escuchaba música en vivo y también se hacían negocios. Era un espacio ruidoso, lleno de vida, pero también de conflictos y duelos en ocasiones. El boliche, por otro lado, era una forma de entretenimiento muy popular en los pueblos mineros. No era como los modernos. Se jugaba en pistas de madera rústicas con bolas pesadas y eran un punto de reunión para relajarse después de largas jornadas de trabajo en las minas. Aquí en Colombia se conserva la recreación del antiguo calabozo o cárcel del pueblo, un pequeño lugar pero importante espacio que reflejaba cómo se mantenía el orden en la época de la fiebre del oro. Este calabozo era una estructura sencilla, generalmente de madera o piedra, donde se encerraba a la persona por disturbios, robos menores o problemas comunes entre mineros. Las condiciones eran muy básicas, espacios reducidos, poca ventilación y una vigilancia limitada. 50 years. 50 years. Oh, and Muddy Barn. All right. If you weren't here, it wouldn't be a parade, I gotta tell you. Awesome. Thank you.
What's the name of your... El desfile de Día de Pascuas es una de las tradiciones más llamativas del lugar. Durante este evento, las calles del pueblo se llenan de personajes vestidos al siglo XIX, como ya lo habíamos comentado, recreando la época de la fiebre del oro en California. Hay música, carrozas y una atmósfera que combina celebración familiar con historia viva. El desfile simboliza la llegada de la primavera y la renovación, pero también mantiene el espíritu del viejo y lejano oeste, haciendo que Columbia parezca un pueblo detenido en el tiempo, donde pasado y presente se mezclan en una misma celebración. No podemos dejar de mencionar esta estructura en Guinea Company. Hace referencia a la antigua compañía de bomberos voluntarios del pueblo, una parte esencial de la vida durante la época de la fiebre del oro. En aquellos años los incendios eran un peligro constante debido a las construcciones de madera y la cercanía entre edificios. Por eso, estas compañías de bomberos surgieron como grupos organizados de ciudadanos que usaban bombas manuales y equipos rudimentarios para controlar el fuego. Y antes de irnos, quiero comentarles que el City Hotel es una de las construcciones históricas que recrean cómo eran los alojamientos durante la época de la fiebre del oro. Este hotel representaba un punto clave para viajeros, mineros y comerciantes que llegaban al pueblo en busca de fortuna. Sus habitaciones eran sencillas, pero ofrecían descanso en medio de un ambiente ruidoso y lleno de actividad del antiguo y viejo oeste. No quiero brincar. Uy. One, two, three, four. Hi, can I have the next ride? Vale resaltar que en esta festividad no esconden huevos de plástico con dulces dentro, sino son huevos cocidos pintados de colores. Y así es, entre polvo dorado, calles detenidas en el tiempo y ecos de un pasado que se niega a desaparecer, llegamos al fin de este recorrido por Columbia State Historic Park, un lugar donde la historia no se cuenta, se camina, donde cada edificio guarda susurros de la época de la fiebre del oro y cada rincón permanece observante en el silencio. Aquí, el viejo oeste no es un recuerdo, es una presencia que aún respira entre sus calles. Y mientras el sol cae en este pueblo detenido en el tiempo, queda una pregunta en el aire. ¿Cuántas historias siguen esperando ser descubiertas bajo esta tierra? Porque Columbia, el pasado nunca se fue del todo, solo aprendió a quedarse en silencio. A todos ustedes, gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia, donde lo desconocido vuelve a despertar. Tu amigo, Voz Misterio. Este es el pequeño museo donde se exhiben banderas, estandartes y objetos históricos que forman parte del proceso de preservación del pueblo cuando fue declarado Parque Histórico Estatal. Este tipo de exhibiciones comenzó a organizarse principalmente a partir de la década de 1940, cuando Columbia fue protegido por el estado de California para conservar sus aspectos del siglo XIX, durante la época de la fiebre del oro.